Un sacrificio humano es una ofrenda de un ser humano. En muchas culturas se han practicado estos rituales que pretendían apaciguar a los dioses. Estos ritos fueron practicados en Mesoamérica por numerosas culturas. Entre las manifestaciones religiosas de los pueblos de México antiguo, la práctica del sacrificio humano es sin duda la que más llamó la atención tanto de españoles en el siglo XVI como de especialistas modernos que estudian el pasado indígena. Muchas representaciones de los sacrificios humanos se han conservado en pinturas y bajorrelieves realizados mucho antes de la conquista, en varios códices o manuscritos. Pictógrafos prehispánicos aparecen claramente escenas de ejecución del ritual en honor a los dioses del panteón mesoamericano. Por otra parte, las fuentes escritas abundan en testimonios que a veces no son muy precisos sobre estos sacrificios. Muchos españoles o escritos exageran un poco enfatizando la crueldad de los indios. Entre los relatos más minuciosos sobre los ritos de sangre maya provienen del periodo posclásico, entre ellos la escena de extracción del corazón de un guerrero para ofrecérselo a los dioses. Los jóvenes guerreros pertenecientes a las élites enemigas eran las presas más codiciadas. En caso de capturar a un gobernante o jefe principal, la víctima era reservada para ser decapitada durante una ceremonia especial. Durante el periodo clásico, se puso en práctica el descuartizamiento, realizado en ocasiones en el juego de pelota. El templo de los jaguares y el de los guerreros en Chichén Itzá fueron lugares para la práctica de sacrificios humanos. Los cronistas españoles describen el equipamiento de los sacerdotes: resina de copal, pintura negra y cuchillos. Según el pensamiento maya, los ritos eran imprescindibles para garantizar el funcionamiento del universo, el venir del tiempo, el paso de las estaciones, el crecimiento del maíz y la vida de los seres humanos. Los sacrificios eran necesarios para asegurar la existencia de los dioses, respondiendo con su compromiso periódico de bioenergía. Existían dos categorías de víctimas: cautivos de guerra, que servían para alimentar a los dioses, y esclavos o prisioneros excepcionales, que cumplían con el papel de representantes de los dioses. Los primeros se identificaban con los Mixcoac, que fueron sacrificados en el mito del origen de la guerra sagrada, para alimentar al sol y la tierra. La segunda categoría de víctimas incluía desde niños que personificaban a Tlaloque, pequeños dioses de la lluvia, manseados para representar a dioses guerreros como Huitzilopochtli o Geltal, muchachas que personificaban a las diosas del maíz, mujeres maturas para Tosí, la diosa de la tierra, hasta ancianos para representar a Micatlichu, dios del inframundo. Diferencias entre sacrificios mayas y aztecas. Los mayas tenían una religión politeísta con varios dioses: Miracaimá, dios del cielo; Xat, dios de la lluvia; Acpuch, dios de la muerte; Quinachu, dios del sol; Ixtle, diosa de la luna; Umaxan, dios del maíz. En honor a los dioses se ofrecían en sus sacrificios animales, aves, insectos, peces, flores
y sangre humana, derramada por cortes en la lengua, orejas, brazos, piernas o genitales. En la cultura maya se realizaban también sacrificios realizados por sacerdotes, sacrificios donde el más común era la extracción del corazón de la víctima mediante un cuchillo de piedra. Esta práctica aumentó en el periodo posclásico, como ya antes fue mencionado, aunque nunca estos fueron tantos como los de la civilización. En cambio, el sacrificio más común en la civilización azteca consistía en arrancar el corazón a la víctima, ofreciéndolo enseguida al dios. Para ello, 4 sacerdotes sujetaban al sacrificado, que colocándolo sobre una piedra llamada techcó por sus extremidades, y un 5.º sacerdote ejecutaba la operación con un cuchillo de piedra, ofreciéndole a los dioses la sangre que era del corazón. Para la entidad divina era comida, y el corazón se depositaba en un recipiente llamado Kulatsky. En otras ocasiones, durante la fiesta en honor a Chupetsui, dios del fuego, la víctima era arrojada con intervalos sobre un montón de brasas. Otras formas de sacrificio que consistían en tener al prisionero atado en un sitio, después lanzarle flechas hasta que muriese, y la sangre caía a la tierra. Se suponía que la hacía. Sacrificios olmecas. Aunque los olmecas fueron una gran civilización, la primera gran civilización mesoamericana, no existe evidencia de un sacrificio. Se han encontrado esqueletos completos de recién nacidos, así como fémures descrebados y calaveras en un sitio olmeca en el estado de Veracruz. Estos huesos han sido asociados con ofrendas de sacrificio, particularmente unos bustos de madera. Aún no se sabe cómo murieron los infantes. Sacrificios teotihuacanos. En Teotihuacán, la gran metrópolis del clásico, el sacrificio por extracción del corazón fue una práctica importante, como se observa en la pintura mural. Muy poco se sabe de Teotihuacán, no se conoce el nombre de un solo rey, y el mismo nombre de Teotihuacán es una invención mesoamericana posterior. Los huesos que se encontraron enterrados en la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna hacen suponer que se realizaban sacrificios a Tlaloc. Sacrificios toltecas. En el año 2007, los arqueólogos anunciaron que habían analizado los restos de docenas de niños de 5 a 15 años, enterrados en figurillas de Tlaloc. Los niños encontrados cerca de las ruinas de Tula, la capital tolteca, habían sido decapitados y encontrados cerca de las viejas ruinas. La única forma en que se puede explicar 24 cuerpos reunidos en un mismo espacio es pensar en un sacrificio humano, afirmó el arqueólogo Luis Gamboa, responsable. Sacrificios totonacas. Los totonacas en ocasiones sacrificaban niños para extraerles la sangre, la cual era mezclada con semillas para hacer una pasta, la cual era comida entre los adultos. La isla de los sacrificios, actualmente en el estado de Veracruz y descubierta por el español Juan de Grijalva, recibió ese nombre debido a que en ella se hallaron cuerpos sacrificados de indígenas durante una ceremonia de ofrenda a sus dioses. A continuación se mencionará algunos nombres equivalentes a los meses y a las deidades en que se sacrificaban personas. Aquí va. Atlacumuala, del 2 de febrero al 22 de febrero. Las deidades Tlaloc, Chihuensi y Echamay. Sacrificio de varios niños.
extracción de corazones, sacrificio de prisioneros. Tlamuxpe, del 22 de febrero y al 13 de marzo. Dioses, Chipe, Tomi, Huichilopos, Tisnach y Mayue. Sacrificio de cautivos, hombres, mujeres y niños. Extracción de corazón y desollamiento. Tomwitz, del 14 de marzo al 2 de abril. Igualmente aquí vuelve a aparecer Tlalot, Tona, Tumechi y aparece Coluchi. Sacrificio de niños. Huichitzoli, del 3 de abril al 22 de abril. Tlelot, Chichumó, Quetzalcóatl, Tlalot. Continúa el sacrificio de niño, hasta llegar las lluvias abundantes. Totzcal, del 23 de abril al 12 de mayo. Tenapa, Huichinopos, Cauchu y Kutsu. Perdonen, me equivoqué. Huichinopochtli. Sacrificio de un joven cautivo escogido y criado con lujos durante un año. Extracción de corazón. Egazotlili, del 13 de mayo al 1 de abril. Vuelve a aparecer Tlalot y Quetzalcóatl. Sacrificio de prisioneros. Extracción de corazones. Tulechibdu, del 2 de junio al 21 de junio. Tulechpi y Chupedi. Sacrificio de prisioneros. Sopchomit, del 1 de agosto al 22 de agosto. Chichu, Huachinaki, Ichucualti y Tzuculti. Sacrificio de prisioneros quemados vivos y extracción de corazones antes de la muerte. Tecalcu, del 10 al 29 de septiembre. La deidad es Xochitl, sacrificio de prisioneros quemados vivos. Y así podemos ir mencionando. Nemamtudel, del 22 de enero al 1 de febrero. 5 días válidos. No hay rituales. Bueno, creo que eso ha sido todo sobre los sacrificios. Pues ya creo que solo queda mencionar los créditos, o creo que puedo dar una breve opinión sobre el tema. Yo pienso que los sacrificios han sido, pues, más que nada exagerados, y pues como muchos historiadores han exagerado los sacrificios, como antes ya se mencionó, y pues también Hollywood ha influido en que tengamos una mala idea sobre los sacrificios prehispánicos. Ellos lo hacían con un fin enfocado a sus deidades, porque ellos creían que mientras se hicieran sacrificios iba a seguir existiendo un mundo. Bueno, pues en los créditos, Germán Hernández, texto, Pablo El Mundo Rivas Montaño, video, en la voz, Sebastián Hernández Avilés. Cuídenseme mucho.